soy Dean de Blogger 3.0 y esta es mi clase de SEO en vídeo para el curso Marketing 365. Bueno, pues en esta primera parte del vídeo lo que vamos a hacer es repasar un poco el contenido que hemos explicado dentro del post, pero de una forma un poquito más visual. Y después, en una segunda parte del vídeo, lo que voy a hacer es analizar directamente meganichos que ya estén en Google. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo los han trabajado los webmasters o qué cosillas podríamos mejorar en ellos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es partir de Google AdWords, del planificador de palabras clave, y para ello os he puesto aquí las palabras que comentaba dentro del artículo. Algunos pronombres interrogativos, algunas preposiciones y bueno, algunas palabras en general de este tipo, ¿vale? Que son muy útiles para comenzar a buscar pues lo que viene siendo meganichos típicos, ¿vale? Al poner estas palabras obtenemos este volumen de búsquedas por parte de la herramienta. Entonces, en este punto lo que yo suelo hacer es ya profundizar un poco más dentro de cada uno de estos términos generales, ¿vale? Que nos aporta Google AdWords. Y ya sobre esto hacemos un research un poquito más avanzado. Dentro del texto del artículo hemos hecho el ejemplo con qué significa. Entonces ahora para el vídeo se me ha ocurrido hacer el ejemplo con cuánto, ¿vale? Para que veáis un poco en qué consiste esta metodología que es realmente básica y fácil de aplicar, ¿vale? Entonces vamos a coger cuánto y vamos a ponerla en SEMrush. Vale, vamos a hacer aquí la búsqueda en SEMrush España y bajamos un poco y tenemos estos dos informes, ¿no? Por así decirlo. Tenemos por un lado palabras clave de coincidencia de frase y luego palabras clave relacionadas. Lo que vamos a buscar, como decíamos en el artículo, son más términos referentes a este informe de aquí, ¿vale? Esto nos interesa mucho porque la palabra empieza por la misma terminación por la cual va a empezar nuestro dominio, ¿vale? Nuestro dominio EMD. Y eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de posicionar las long tails del meganicho, ¿vale? Si por otro lado fuésemos a este otro grupo de palabras, obtendríamos palabras relacionadas, pero que no siempre tiene que ser la misma palabra. O sea, digamos, palabras semánticamente próximas. Eso nos interesa un poco menos, ¿vale? Estas palabras son útiles para poner en el contenido, como decíamos dentro del post, pero no son tan útiles para elaborar títulos de meganicho. Así que nada, vamos a hacer clic aquí en ver informe completo, dentro de palabras clave de coincidencia de frase, y vamos a ver qué tenemos. Vale, aquí aparecen las palabras clave. SEMrush ha detectado 8.940 palabras clave. Aquí nos las lista por volumen de búsqueda, ¿vale? Tenemos aquí cuánto daño, 14.800, cuánto, cuánta, cuántos puntos tengo, 5.000. Entonces lo que vamos a hacer es invertir la cantidad de búsquedas. Para ello simplemente hacemos clic en volumen y vamos a obtener las long tails más fáciles de posicionar, ¿vale? Con esto lo que vamos a conseguir es encontrar palabras mucho más aptas para rankear, mucho más sencillas, que sí, efectivamente tienen mucho menos tráfico, pero que un dominio totalmente nuevo y virgen, con un buen contenido, es perfectamente capaz de posicionar fácilmente en top 3, ¿vale? Bien, pues ya hemos hecho el clic y la herramienta nos devuelve estos resultados. Tenemos aquí, por ejemplo, la primera que nos aporta. Fijaros qué long tail es en cuanto a longitud. ¿Cuánto cuesta una reducción de estómago sin cirugía? ¿Vale? 10 búsquedas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, ¿vale? Contando la preposición y demás. Al fin y al cabo es una long tail realmente larga y un artículo totalmente enfocado a esta long tail, en teoría debería tener muchas más posibilidades de rankear que un artículo mucho más genérico pero que acapare más búsquedas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es precisamente esto para cada uno de los meganichos que queramos iniciar. Es decir, hacemos un research con una keyword genérica y invertimos el volumen de búsquedas en SEMrush, ¿vale? Para obtener las keywords más pequeñas, ¿vale? Las más long tails. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto cuesta la cafetera Dolce Gusto, cuánto vale el gramo de oro de 14 quilates. Bueno, esto sería útil para un nicho, para un meganicho, que fuese, por ejemplo, cuánto, y bueno, idealmente cuánto.com, ¿vale? Pero eso no creo que esté libre. Yo, por ejemplo, he visto algunos meganichos que, como es muy complicado encontrar el dominio exacto, ponen la última consonante repetida, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería cuánto.com, ¿vale? O muchas veces también se pone el número 10, cuánto10.com, o cosas de este estilo, ¿vale? O cuando son dos palabras a veces se separan por guiones, etc. Pues nada, en una primera fase lo que haríamos sería coger esta lista de palabras clave y listarlas en un Excel para encargarlas a un redactor, ¿vale? Otra de las cosas que comentábamos también dentro del artículo es que estas long tails que son tan pequeñas, que solo tienen 10 búsquedas, no hace falta, por norma general, atacarlas con textos muy largos, ¿vale? Porque de hecho muchas veces la long tail, al ser tan larga, se refiere a un concepto muy concreto. Entonces, para explicar este concepto tan concreto, es más que suficiente normalmente con un artículo corto, ¿vale? Es decir, de 400, 500 palabras. Es más, incluso yo también he notado en algunas páginas mías que para long tails muy largas, Google a veces valora más un contenido corto en cuanto a que es preciso y da una buena respuesta al usuario, ¿vale? Que un contenido, digamos, un poco más extenso, donde metas keywords de todos los tipos.
Así que la cosa consistiría un poco en esto, ¿vale? Cogeríamos esta lista de palabras clave, la destacaríamos con contenidos y esto lo haríamos en la fase inicial de nuestro meganicho, es decir, cuando nuestro meganicho no tiene todavía ningún tipo de, pues eso, de contenido indexado, no tiene todavía visitas, ¿vale? Cuando es una página nueva que acabamos de crear, empezaríamos a atacar con toda esta serie de palabras clave. Yo recomiendo tampoco pasarnos, ¿vale? Es decir, tampoco haría lógicamente pues los 8.000 títulos, bueno, 8.000, no sé, las decenas y decenas de títulos que nos muestra aquí SEMrush, digamos, con 10 búsquedas, ¿vale? A lo mejor sería útil establecer una pequeña métrica, yo creo que con 20, 30, con mucho 40 títulos de en torno a 10 a 50 búsquedas, ¿vale? En cuanto a volumen me refiero, ya es suficiente para comenzar a rankear todo eso en top 1 y comenzar a empoderar un poco el dominio en cuanto a rankings, ¿vale? Del buscador. Esto va a hacer que Google valore más nuestro dominio y que de alguna forma comencemos luego a ganar posiciones con una mayor velocidad. Seguir con la parte segunda del vídeo, ¿vale? Donde vamos a hablar un poco de algunos meganichos que he visto y vamos a ver un poco cómo la gente estructura estas páginas, cómo las trabaja y un poco en qué consisten sobre un ejemplo ya práctico, ¿vale? Bueno, la primera que he escogido es una que se llama cuantoviven.net. No por ningún motivo en especial, la verdad es que no conozco a la persona que ha creado esta página. Bueno, espero que si alguna vez ve este vídeo que no se enfade, ¿vale? Simplemente me ha parecido un buen ejemplo y también he visto alguna cosita que se puede corregir dentro de la página. Son pequeños detalles, pero creo que luego todo suma, ¿vale? Todo computa a la hora de ganar visitas y me ha parecido un buen ejemplo para dar unas nociones básicas, ¿vale? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que es un mega nicho basado en el tipo de página que hemos comentado dentro del artículo, ¿vale? Es decir, hay una keyword que es cuánto vive o cuánto viven, que es la palabra clave básica, es el dominio base y después sobre esto vamos a armar todas las long tails que configuran pues las entradas, ¿vale? Del blog y que al final es lo que nos terminará por traer tráfico, ¿vale? Como podéis ver, todo sigue la misma estructura, cuánto viven las mantis religiosas, cuánto viven las hormigas, cuánto viven los escarabajos, etc. Y es una lista de artículos con una paginación, todo muy simple, ¿vale? Un sidebar con los últimos artículos publicados. O sea, como podéis ver, tampoco tiene una arquitectura, digamos, realmente complicada ni nada especial, ¿vale? Es el ejemplo más típico de meganicho. Y bueno, la cosa es que aun con esta arquitectura que es sencilla y con unos artículos que también son bastante sencillos, este tipo de páginas suelen tener muy buenos resultados a largo plazo porque suelen cumplir bastante bien con la intención del usuario, que es conocer una búsqueda muy concreta, ¿vale? En este caso, cuánto vive, pues lo que sea, ¿no? Un animal, por ejemplo. Bueno, como podéis ver aquí, por ejemplo, la arquitectura web, esta parte me ha gustado bastante. Están puestos los animales, digamos, por categorías, ¿vale? Es una forma bastante útil de transmitir el link juice. Yo en este caso hubiera hecho otra cosa. Por ejemplo, si hacemos clic en una de las categorías, peces, ¿vale? Tenemos aquí category peces. Lo que podemos ver es un listado con los artículos, ¿vale? Pues peces en este caso, ¿vale? De este tipo de animal. Lo que hace aquí esta persona, este webmaster, es mostrar los últimos posts con un extracto. Simplemente, ¿vale? Que es, digamos, la forma más clásica y más típica de mostrar una categoría. Yo lo que hubiera hecho en este caso, hubiera linkado directamente aquí en el menú principal estas mismas palabras, estas mismas páginas, pero en vez de enlazarlas a una categoría normal, lo que hubiera hecho es crear una página, ¿vale? Que no una entrada ni una categoría, sino una página normal en blanco de WordPress y sobre esa página hacer un buen contenido, que en este caso hable de los peces, ¿vale? En esta página lo que podemos hacer es listar de forma manual, con enlaces internos, todos los artículos que tenemos dentro de esta categoría, que en este caso serían delfines, tiburones, ¿vale? Y pez carpín. ¿Cuánto vive un carpín? Bueno, pues estos tres peces, ¿vale? Es mucho más útil y transmite mucha más autoridad a la página si nosotros tenemos anclado de alguna forma, digamos, al menú, páginas que tienen texto, ¿vale? Que tienen contenido en lugar de simplemente categorías. Esto lo tengo bastante testeado, ¿vale? En algunos nichos que tengo. Siempre es muy útil tener mucho texto en este tipo de arquitectura cuando tenemos menús superiores, ¿vale? Que directamente solo listar los artículos. Eso por un lado. Luego también he visto otra cosa que creo que es bastante interesante a tener en cuenta, ¿vale? De cara a esta página y que es un error muy común que yo también he cometido muchas veces en este tipo de meganicho. Fijaros, vamos a analizar uno de los artículos, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí que he estado mirando antes. ¿Cuánto viven las mantis religiosas? Vale, daros cuenta de la keyword principal. La keyword principal siempre va a ser aquella que nosotros ataquemos con el título.
En este caso el título es ¿Cuánto viven las mantis religiosas? ¿Vale? O la mantis religiosa. En esta entrada, digamos, la intención de búsqueda del usuario, ¿vale? Lo que es el interés del usuario que va a llegar a este artículo a través de Google es simplemente conocer cuánto vive este animal, ¿vale? Lo que está buscando es una fecha, un periodo de tiempo, no está buscando más información del animal, ¿vale? Es una keyword muy concreta. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos cuando abrimos el post. Vale, tenemos aquí el AdSense, aquí empieza el contenido. Vale, más AdSense. Vale, fijaros en cómo está estructurado el artículo, ¿vale? Desde un punto de vista de SEO page. Vamos a ver los H2, vamos a leerlos, que de alguna forma es sobre lo que va a tratar el artículo. Nociones básicas en torno a las mantis. ¿Vale? Hace una pequeña introducción hablando de este animal. ¿Vale? Perfecto, tenemos un banner de AdSense una vez más. Creo que tiene mucha publicidad en el About Default, me parece que es demasiada publicidad. Creo que también esto Google lo puede tener en cuenta de alguna forma, ¿vale? No da la respuesta al usuario y luego también mete publicidad. O sea, primero pone la publicidad, te casca todas las impresiones y después te da la respuesta al usuario. Luego tenemos más H2, curiosidades de la mantis. Fijaros, ¿vale? Empieza a hablar de curiosidades. Daros cuenta de que empieza a aparecer un artículo que va a tratar el animal en profundidad, ¿vale? Va a tratar de la mantis en profundidad, pero no está dando ya una clara respuesta directamente a lo que es la intención de la keyword, que es cuánto vive, ¿vale? Vale. Seguimos leyendo, seguimos bajando. ¿Cómo cazan las mantis? Pues una vez más sigue hablando de otra parte de lo que puede ser esta keyword, de otro concepto, ¿vale? Es muy importante diferenciar conceptos. Mira, daos cuenta de que esto, cómo caza la mantis, esto ya es una keyword en sí misma, ¿vale? Es decir, debería haber otro artículo, en caso de que este dominio fuera un dominio genérico, ¿vale? Por ejemplo, animales.com, que fuese cómo caza las mantis. Pero si tú tienes un artículo que se titula ¿Cuánto vive la mantis?, no lo metas dentro de... O sea, no metas este tipo de keywords que también pueden ser igual de grandes o más grandes dentro de ese título, ¿vale? Porque entonces vas a diluir muchísimo la capacidad de rankear del dominio. Luego, por ejemplo, fijaros aquí la alimentación de las mantis, ¿vale? Tenemos más historias, su reproducción y tamaño. Daros cuenta, o sea, el enfoque está totalmente equivocado desde un punto de vista de SEO page. Es decir, es un artículo de referencia, es un artículo que se asemeja más a un post de la Wikipedia que a la intención de búsqueda que tiene el usuario cuando debería llegar a esta keyword, ¿vale? Conoce cuánto viven las mantis religiosas. Y al final de todo, después de todo ese contenido tan digamos, dividido en varios aspectos de este animal, pues ya da la respuesta del usuario. Esto yo creo que es un error, ¿vale? Y que va a hacer que la página tarde muchísimo más en rankear. Es decir, resumiendo, si tu post se llama ¿Cuánto viven las mantis?, tú tienes que hacer un artículo mucho más pequeño, de 500, 600 palabras como mucho, y decir cuánto viven, ¿vale? Dar fechas, decir a lo mejor qué tipos de mantis viven más y cuáles viven menos, etcétera. Pero tienes que centrarte en la intención de la búsqueda de ese usuario, ¿vale? Y en la respuesta de usuario que está esperando un tío que pone en Google cuánto vive una mantis, ¿vale? Esa persona no quiere encontrar un post de Wikipedia de la mantis, porque entonces lo ideal sería poner en Google directamente el nombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, mantis religiosa, ¿no? Pero no todo el artículo, ¿vale? Esto a mí me ha pasado en uno de mis últimos nichos, donde las búsquedas, las keywords, digamos, que estoy atacando son muy concretas, ¿vale? Son bastante long tails, y yo a los redactores les he dado una lista de títulos. Entonces, yo un error que cometí fue decirles, vale, hacer artículos de 1500 palabras sobre esta keyword tan long tail, ¿vale? O sea, me di una extensión, digamos, demasiado elevada. Entonces, el redactor, para cubrir toda esta extensión en una keyword que era tan long tail, al no tener información, ¿vale? Bueno, en mi caso era, por ejemplo, el origen de, y la palabra clave, ¿no? Como no tenía tanta información sobre el origen, ¿vale? De esa keyword, mi redactor, bueno, varios redactores, de hecho, les pasó, lo que hacían era, cogían al principio del artículo, hablaban del origen, ¿vale? De esa palabra clave, sea la que fuera, y después hablaban un montón de cosas más de esa keyword, pues ya más genéricas, propiedades de la palabra clave, qué beneficios tiene para mí consumir la palabra clave, ¿vale? Entonces, esto no ayuda desde un punto de vista SEO. No siempre hacer un artículo más grande y más, digamos, poderoso, ¿vale? Más pilar. No siempre hacer un artículo más potente es bueno para SEO, ¿vale? Que es una idea muy confundida, que mucha gente piensa que es una verdad universal, ¿no? Que un super post, sea de lo que sea, tiene que posicionar. Para nada, ¿vale? Bajo mi experiencia es totalmente opuesto. Y este mega nicho, en este caso, pues está cometiendo este pequeño error que yo creo que le va a hacer que tarde un poco más en rankear, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en la subida que tiene SEMrush, en su evolución, aquí vemos que SEMrush solo marca 90 de tráfico, ¿vale? Y la página se supone que lleva más o menos activa desde verano de 2015.
Entonces, bueno, lógicamente habrá muchos más factores, como puede ser el inbuilding, no sé, la afinidad del keyword research, la arquitectura de la página también en sí misma, pero yo creo que uno de los factores que nos está ayudando a que esta página posicione es precisamente este, que el concepto no se trata en la medida en que tiene que tratarse, ¿vale? Dentro del texto. ¿Cuánto vive una mosca? ¿Vale? 3.600 búsquedas. Según SEMrush es una de las mejores keywords porque te saca una proporción, digamos, entre la cantidad de búsquedas y la posición que ocupa. Entonces vamos a fijarnos un poco en el tipo de redacción. ¿Vale? Bueno, ya la tenía abierto por aquí. Fijaros, ¿cuánto viven las moscas? Todo sobre su ciclo de vida. ¿Vale? Vamos a ver el contenido, cuánto viven las moscas otra vez. Este tipo de sobreoptimización, por cierto, es una cosa que he visto también que funciona muchísimo en los meganichos, ¿vale? Es decir, repetir el mismo H2 que H1, incluso a veces repetirlo igual, sin variaciones ni nada. Esto es una cosa que incluso a mí me está funcionando mucho en uno de los meganichos que tengo y tengo mucho interés en hacer un estudio más profundo de hasta qué punto se puede forzar esto, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en este tipo de blogs donde se genera muchísimo contenido, muchísimo volcado de contenido y se orienta normalmente a búsquedas más o menos pequeñas, ¿vale? En cuanto a que son keywords long tails, Google se traga muchísimo esto de la sobreoptimización, ¿vale? Bueno, lo que os decía, el artículo sobre cuánto viven las moscas, ¿vale? Ciclo de vida de la mosca. Ya está, aquí termina, ¿vale? O sea, es un post corto. Si os fijáis en el título, una vez más, ¿cuánto viven las moscas? Todo sobre su ciclo de vida, ¿vale? ¿Cuánto viven las moscas? Ciclo de vida. En la primera parte del post aborda cuánto viven las moscas, ¿vale? Aquí lo refuerza con este H2. Google no lo penaliza porque esté, digamos, repitiéndolo, porque está incidiendo en una búsqueda muy concreta, ¿vale? Muy pequeña. Y después habla del ciclo de vida de las moscas, que es la segunda parte del título. Unos pocos párrafos, ¿vale? Publicidad, fuera, ya está. ¿Vale? Y está bien rankeado para lo que es este dominio, ¿vale? O sea, esto está valiéndole bastante. También otra que he visto por aquí, ¿cuánto vive una ballena? Posición 4, esta está muy arriba, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí, ¿vale? ¿Cuánto viven las ballenas? Fijaros, una vez más en el texto que está funcionando en este caso. Tenemos aquí un texto, ¿vale? Habla de esto, Vale, las orcas machos pueden vivir entre 50 y 60 años. Sigue hablando de esta, o sea, sigue dando una respuesta, digamos, hacia la keyword principal. Vale, ya está, y aquí termina, ¿vale? Y aquí cierra. Cierra con esto, las ballenas azules tienen un tiempo de vida no inferior a 80 años. Y cierra, o sea, daros cuenta de en realidad la mierda de texto que es en cuanto a extensión, ¿vale? O sea, fijaros, es poquísimo texto, es realmente muy poco texto, ¿vale? Pero le está funcionando perfectamente para posicionar, porque la intención de la búsqueda está siendo resuelta, ¿vale? O sea, es un contenido que está totalmente orientado hacia la long tail. Es decir, no es necesario hacer un artículo más extenso y esto es algo que tenéis que tener en cuenta cuando trabajéis en vuestros meganichos, ¿vale? Tener mucho cuidado con la extensión de los contenidos en función al tipo de palabra clave que vais a resolver, ¿vale? O sea, vuestra intención siempre tiene que ser dar la mejor respuesta. Ojo, que no siempre tiene por qué ser más largo o mejor, ¿vale? Una respuesta más elaborada tiene por qué ser más precisa, ni mucho menos. Dar la mejor respuesta a la pregunta que se hace el usuario que busca desde Google. Continuar analizando otro meganicho que es muy típico también dentro de este tipo de páginas, que es el de los significados, ¿vale? Una página que me parece bastante excelente en este sentido es esta que estamos viendo aquí en pantalla, que se llama significado.net. Me parece muy buena para analizar, así por lo menos de una forma superficial, porque por lo menos en un primer vistazo tampoco tiene grandes cosas, ¿vale? No es una página donde tú te pongas a analizar y veas un montón de, no sé, una arquitectura web, digamos, súper compleja, una optimización SEO page espectacular en cuanto a la redacción del contenido, ¿vale? También he analizado brevemente su patrón de enlaces, por si acaso había alguna maravilla detrás que tampoco podríais extrapolar tan fácilmente porque fuera algo un poco más fuera de serie, ¿vale? Y tampoco he visto nada fuera de lo común con Ahrefs. Es decir, he visto que tiene más o menos cerca del doble de los enlaces que tengo yo en esta página, ¿vale? Que es una página que se llama significadodenombres.com. La cosa es que yo en este nicho, en este mega nicho, no he trabajado prácticamente nada de enlaces, ¿vale? O sea, he conseguido muy pocos a día de hoy. Entonces, que tenga el doble que esta página mía tampoco es algo significativo, ¿vale? Porque yo, como ya os digo, tengo muy pocos. Entonces, es una arquitectura muy simple, pero bueno, os puede servir para haceros una idea de qué tipo de páginas funcionan bastante bien, ¿vale? Dentro de este tipo de meganichos. Significado.net. Vale, pues como podéis ver, el blog es simple hasta decir basta. Es una recopilación de entradas sobre determinados significados, ¿vale? Que luego están agrupados aquí en categorías, ¿vale? Aquí donde pone temas, lo podéis fijaros, es un enlace interno, un simple enlace interno que contiene, pues digamos, los artículos relacionados con esa categoría, ¿vale? No tiene mucho más, por aquí más,
Y luego tiene el típico widget de entradas recientes, ¿vale? Que puede servir de alguna forma para a lo mejor transmitir un poco más de link juice, un poco más de autoridad hacia esas últimas entradas y ayudar ligeramente a que indexen mejor. Aunque tampoco creo que sea algo especialmente determinante, ¿vale? Este widget lo uso yo mucho en este tipo de nichos. Lo que pasa es que yo pongo para que se muestren, por ejemplo, las 100 últimas entradas recientes, ¿vale? Luego si os fijáis ya en Sidebar no tiene nada más, el contenedor principal simplemente es un listado de artículos y ya lo único que tiene abajo es una paginación y ni siquiera tiene footer, ¿vale? O sea, es que no tiene nada. La forma de redactar de este webmaster, de esta página, digamos, es también bastante sencilla, aunque hace uso de un par de características que sí me gustaría resaltaros, ¿vale? De cara a meganichos, para que lo tengáis en cuenta en vuestros propios meganichos. Vamos a abrir un artículo, por ejemplo este último. Y una cosa que hace mucho esta página es enlazar con palabra clave exacta, ¿vale? Desde casi todos los artículos o desde una gran parte de ellos hacia la URL de la que está hablando, es decir, donde tú ya te encuentras, ¿vale? Mira, fijaros, con un ejemplo lo vamos a entender muy claro. Ahora mismo estamos en la URL significado.net/salud ocupacional. Vale, pues en el primer párrafo del texto, ¿vale? Que lo podéis ver aquí, tenemos un enlace interno, esta palabra en azul es el enlace interno, que pone salud ocupacional y apunta, si os fijáis, a la misma URL, ¿vale? Voy a hacer clic y lo que hace es simplemente recargar la página, ¿vale? De esta forma se asegura un poco que la autoridad se transmite, o sea, hacia esa misma URL, ¿vale? Dentro de esa misma página. O sea, no tiene una utilidad al usuario de cara, digamos, a la visita de Google que llega y hace clic en ese enlace, porque le va a devolver al mismo contenido donde ya se encuentra, pero sí puede servir a lo mejor para reforzar un poco la identidad de esa keyword de cara a Google, ¿vale? He visto que lo hace muchísimo en muchos artículos y esta página funciona súper bien. Para que os hagáis una idea, en SEMrush está ahora mismo en 5,6K de tráfico, que es una estimación absolutamente, digamos, general, o sea, no es realista, pero si trabajas habitualmente con SEMrush sabrás que en realidad estará marcando un tráfico muchísimo más potente que esto, ¿vale? Tiene muchas palabras clave bastante bien posicionadas, pero sobre todo son palabras con gran volumen de búsqueda las primeras. Y luego tienen también long tails más pequeñas, pero que están bastante bien posicionadas, ¿vale? Siguiendo por aquí. Vamos a ver. El enlace interno que hemos comentado es una cosa que hace bastante a menudo. Y luego otra cosa que también hace mucho es sobreoptimizar bastante la página con lo que es la palabra clave principal. Por ejemplo, si ponemos salud ocupacional, que es la keyword, salud ocupacional, vale, fijaros todas las veces que aparece dentro del contenido, ¿vale? La tenemos aquí en el H1, la tenemos en un enlace interno al principio del texto, la tenemos luego en el tercer párrafo dentro del texto, la tenemos en un H2, después del H2, o sea, está prácticamente blasteado con la keyword el artículo, ¿vale? Aparece muchísimo, sale lógicamente en entradas recientes, sale en una leyenda dentro de una fotografía también, bastante relevante, aparece un montón de veces. Pero yo creo que una vez más Google en este tipo de meganichos, cuando la keyword es, digamos, muy concreta y tampoco suelen ser keywords, digamos, con un volumen demasiado grande de búsquedas, Google es más permisivo a este tipo de keyword stuffing, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos tener, digamos, un pequeño patrón a la hora de nosotros identificar una práctica que llevar a cabo, ¿no? Nosotros también en nuestros meganichos, ¿vale? Este tipo de sobreoptimización. Vamos a ver, por ejemplo, otra entrada. Yo antes me he ido a mirar la primera de todas para ver si había un patrón de comportamiento distinto en cuanto a la redacción de artículos. Aquí en la paginación hacemos clic en la página 44, que fue la primera, y nos vamos al primer post, este significado de dignidad. Vale, vamos a ver cómo lo hacía, ¿vale? Por ejemplo, aquí en enlaces internos. Vamos a destacarlo con la Mothbar para ver un poco, bueno, los enlaces directamente pues señalados desde aquí, ¿vale? Enlaces internos. Vale, y enlaces externos, venga, vamos a ver qué tal. Enlaces internos, significado. Fijaros, enlaza directamente, desde los primeros artículos ya enlaza lo que es el nombre de dominio con la palabra clave exacta, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso la palabra clave exacta también coincide con la palabra de branding, que es el nombre del dominio, ya que el dominio se llama significado.net. Después enlaza con dignidad, que es la keyword en este caso, hacia la URL, ¿vale? La misma URL del artículo. Si hacemos clic una vez más, nos va a llevar al mismo artículo. O sea que es un patrón común que ha mantenido desde el inicio de su nacimiento, ¿vale? Esta página a la hora de crear contenidos. Y por lo que podemos ver le está funcionando bastante. Lo que quiero con lo que quiero que os quedéis, digamos, de este ejemplo, es que no hace falta tampoco una super arquitectura, y si me apuras un conocimiento así espectacular, ni nada por el estilo, ¿vale? Para crear este tipo de páginas, como puedes ver, porque esta página, por ejemplo, es el vivo ejemplo de que pues eso, ¿no? Es una arquitectura web totalmente sencilla,
es un listado de artículos en base, imagino, a un keyword research que tampoco tiene pinta de ser algo muy atinado, ¿vale? Porque si os fijáis, no le tira long tail la página desde el inicio, o sea, la página empieza hablando del significado de la dignidad, ¿vale? O sea, dime tú qué keyword es esa para empezar hablando en un dominio que tendrá PA1 y DA1, ¿vale? O sea, no es una keyword tampoco ideal para empezar. Similar con la siguiente, significado de economía, ¿vale? Tampoco es una keyword ideal para hacer como segundo artículo, por esto que comentábamos precisamente en el texto, ¿no? De este post. Es decir, comenzar con palabras clave que tienen menos búsquedas, pero que va a ser mucho más fácil subirlo arriba. Si este webmaster hubiera empezado esta estrategia de contenidos con los consejos que hemos comentado dentro del artículo de texto, ¿vale? Es decir, aplicando el enfoque de contenidos hacia keywords con muy pocas búsquedas desde el inicio, ¿vale? En vez de empezar con dignidad, economía, equidad, que son palabras lógicamente con muchísimas más búsquedas, seguramente ahora en SEMrush tendría bastante más tops 1, ¿vale? O sea, tendría muchos más top 1, ¿vale? Muchas mejores posiciones, digamos, en esta columna de aquí. Y esto a su vez le valdría para que a medida que más vuelca contenido y más tiempo pasa con la página generando posts, más facilidad tiene a su vez para rankear, ¿vale? Tendría más potencia incluso. Pero bueno, aún así me llama la atención porque de todas formas es una página que funciona bastante bien, aunque utilizando este enfoque que os comento seguramente podría funcionar mucho mejor. Chicos y chicas, espero que os haya gustado la clase. Soy el autor de Blogger Tercero. Cualquier cosa que queráis contactar conmigo o decirme podéis siempre encontrarme a través de mi blog, ¿vale? Ya sea a través de los comentarios de los artículos o a través del formulario de contacto. Y nada, por último, desde aquí, dar las gracias a Miguel por esta fantástica iniciativa que nos permite enseñar marketing a muchas personas, ¿vale? Y hacerlo de una forma también accesible. Y nada, lo dicho, cualquier cosa me encontréis en el blog. Venga, un saludo.